¿Y si te dijera que uno de los vetos más sonados de Telecinco no tiene nada que ver con contratos, audiencias ni polémicas públicas, sino con una venganza personal cuidadosamente cocinada a fuego lento? ¿Y si la persona vetada no es otra que Alba Carrillo, y el que mueve los hilos desde las sombras es nada menos que Jorge Javier Vázquez? Hoy te voy a contar la historia que muchos han preferido silenciar, una guerra fría llena de indirectas, traiciones en camerinos, miradas envenenadas y decisiones que han marcado el futuro de una de las colaboradoras más mediáticas de la televisión española. Quédate hasta el final, porque lo que Alba ha confesado en privado podría cambiar por completo cómo vemos la relación entre los presentadores estrella y los colaboradores de la cadena. Antes de que empiece el bombazo de hoy, si te encantan los salseos, los dardazos televisivos y los secretos que nadie se atreve a contar, dale like a este vídeo y suscríbete ya mismo al canal. Aquí no se nos escapa ni un drama, ni una mirada envenenada, y tú no te lo puedes perder. Activa la campanita y prepárate porque lo de hoy es de película. Todo comenzó con una frase inocente lanzada como quien no quiere la cosa durante una entrevista digital de Alba Carrillo para un canal independiente. Yo sé perfectamente porque ya no piso Telecinco, y tiene nombre y apellido, dijo entre risas nerviosas. El entrevistador, un youtuber de esos que van al grano sin anestesia, le preguntó sin titubear, ¿Jorge Javier? Y Alba, sin confirmar pero sin negar, levantó una ceja, bebió de su vaso de agua con hielo y dijo, «Eso lo has dicho tú». Desde entonces, las redes ardieron. ¿Era posible que Jorge Javier hubiera vetado a Alba Carrillo? ¿Qué había ocurrido entre ellos tras los focos? ¿Y por qué ahora, después de meses fuera de Telecinco, Alba soltaba la bomba con tanta tranquilidad? Para entender todo este embrollo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Corría el año 2019 cuando Alba Carrillo, aún resacosa de su tormentosa relación con Fonsi Nieto, hacía su entrada triunfal en el plató de GH VIP. Allí compartió horas y horas de convivencia con Adara, el maestro Joao, y un séquito de personajes cuya única finalidad era pelearse, reconciliarse y volverse a pelear en prime time. Jorge Javier era, por supuesto, el presentador estrella del formato. Durante varias galas, las miradas entre Jorge y Alba eran tensas, pero profesionales. Sin embargo, algo se rompió cuando Alba, en una noche de nominaciones especialmente intensa, soltó una pulla sobre el favoritismo que, según ella, el programa mostraba hacia ciertos concursantes. «Aquí hay gente con padrino», dijo, y aunque no mencionó a nadie, la frase flotó en el ambiente como un globo de helio en una iglesia, incómoda y fuera de lugar. Esa misma noche Jorge Javier la corrigió en directo, «Alba, cariño, esto no es tu cuenta de Instagram. Aquí no puedes soltar lo que te dé la gana». Las risas del público no suavizaron el golpe. Desde aquel momento algo cambió. Las intervenciones de Alba comenzaron a acortarse, sus conexiones con el plató se hacían cada vez menos frecuentes, y los minutos de vídeo en los que aparecía se reducían misteriosamente. Pero Alba, lejos de rendirse, redobló la apuesta. En su entorno más cercano comenzó a comentar que la actitud de Jorge era rara, como si estuviera molesto conmigo por algo personal. Algunas personas que estaban en el backstage recuerdan cómo Jorge evitaba cruzarse con ella en los pasillos, o cómo ponía caras cuando el director mencionaba su nombre en las reuniones de escaleta. Yo creo que nunca le gusté, pero después de aquel comentario en la gala, decidió que ya no le era útil, habría dicho Alba en una conversación con una amiga muy cercana, según fuentes exclusivas que han pedido mantener el anonimato porque este salseo es radioactivo, no nos engañemos. Con el paso del tiempo, Alba fue desapareciendo de la parrilla de Telecinco. Su presencia en debates, programas del corazón y especiales quedó reducida a la nada. «Me borraron del mapa como si fuera una story de Instagram mal editada», bromeó ella en una entrevista que nadie terminó de entender si era irónica o desgarradoramente real. Y aquí es donde entra lo interesante, según Alba, el veto no vino de la cúpula de Mediaset ni por decisiones estratégicas, sino por una llamada telefónica. Una persona muy influyente dijo que conmigo no se contara más. Que no era necesaria. Que aportaba tensión, confesó con una media sonrisa, esa misma sonrisa que usa cuando sabe que ha soltado una bomba y espera que explote en diferido. ¿Quién era esa persona influyente? Alba no lo dijo directamente, pero soltó una frase que dejó pocas dudas. A veces, los presentadores se creen dueños del plató, y del canal entero. Las redes sociales, como era de esperar, se dividieron en dos frentes. Los Team Alba empezaron a recuperar viejos vídeos donde se notaba, según ellos, el desprecio sutil que Jorge le dedicaba.
Clips donde la interrumpía, la ignoraba, o directamente le lanzaba dardos envenenados con esa sonrisa que solo él sabe poner cuando está cabreado. Los Team Jorge, por su parte, tacharon a Alba de victimista, de buscar cámara, de querer volver al foco a toda costa. Y en medio del huracán, Jorge Javier guardó silencio. Ni una palabra en sus redes. Ni una mención en su blog. Nada. Silencio sepulcral. Algo muy raro en él, que suele responder con artillería pesada a la mínima provocación. Estaba midiendo sus pasos. O simplemente sabía que negar era más sospechoso que callar. Días después, una colaboradora muy cercana al presentador, cuyo nombre también omitiremos por razones evidentes, comentó en una comida informal: a Jorge no le gusta que le lleven la contraria, y con Alba hubo más que palabras. ¿Más que palabras? Un enfrentamiento detrás de cámaras. Una discusión subida de tono. Todo apunta a que sí. Una fuente interna asegura que en una reunión previa a un debate televisivo, Alba habría dicho que Jorge tenía los días contados como presentador estrella, y que ella misma apostaba por caras nuevas, más naturales. Eso, según los testigos, fue lo que encendió la mecha. Lo que no puedes hacer es escupir hacia arriba, porque luego te cae en la cara, habría respondido Jorge en aquella ocasión, visiblemente molesto. Desde entonces ni rastro de Alba en Telecinco. Y ella, lejos de retirarse a un segundo plano, ha intensificado su presencia en redes, entrevistas y colaboraciones digitales. Ha lanzado dardos envenenados con elegancia, con ironía, pero también con una claridad que ya no deja lugar a dudas. Ella siente que fue vetada por una venganza personal. Y lo más escalofriante de todo esto es que, si lo que cuenta Alba es cierto, estamos hablando de algo más que un simple conflicto de egos. Estamos ante un ejemplo de cómo ciertas figuras mediáticas pueden tener el poder suficiente como para borrar a otras del mapa con una simple llamada, una indirecta o una orden tácita. El veto no sería entonces una consecuencia profesional, sino una especie de castigo silencioso, de exilio televisivo sin explicación ni defensa. Ahora bien, ¿quién tiene razón en todo esto? ¿Es Alba Carrillo una víctima del sistema o está aprovechando una vieja rencilla para victimizarse y volver a los focos? ¿Es Jorge Javier un presentador poderoso con sed de venganza, o simplemente alguien que no quiere compartir plató con quien no le respeta? El debate está servido. Lo que es innegable es que la televisión del corazón, esa que tantas emociones nos da y nos quita. Y si nos detenemos justo en este momento congelando la imagen de Alba Carrillo mirando a cámara con esa media sonrisa suya, una mezcla entre ironía, hartazgo y desafío, entenderemos que aquí no se trata simplemente de una colaboradora dolida. No. Aquí estamos ante una mujer que ha sido testigo directo del engranaje interno de Telecinco, una cadena donde las amistades pueden convertirse en sentencias y donde una frase dicha en el momento equivocado puede ser tu último minuto de gloria. Porque lo que muchos no saben es que este supuesto veto no surgió de la nada. Según personas cercanas a producción, hubo movimientos estratégicos mucho antes de que Alba se diera cuenta de que algo pasaba. Cambios sutiles. Eliminaciones de su nombre en escaletas que antes contaban con ella de forma habitual. Sustituciones que no se justificaban. Reuniones que ya no la incluían. Y lo más significativo, silencios. Silencios en los grupos de WhatsApp de colaboradores. Silencios en las conversaciones del camerino. Silencios incómodos cuando alguien preguntaba, ¿y Alba? Como si mencionar su nombre fuese ya una provocación. Como si la consigna fuera clara, mejor no meterse. Y es que cuando un presentador con tanto peso como Jorge Javier lanza una indirecta, incluso sin verbalizarla, el equipo lo interpreta con precisión quirúrgica. No hace falta un correo, un memorando o una notificación formal. Basta con un gesto, una mirada, una frase lanzada al aire como, yo con esta persona prefiero no compartir mesa, para que todos entiendan el mensaje. Y eso, al parecer, fue exactamente lo que ocurrió con Alba. Algunos testigos hablan de una reunión clave, a puerta cerrada, en la que Jorge, harto de ciertos comentarios que Alba había soltado en redes, donde, dicho sea de paso, ella no se corta un pelo, habría dicho algo así como, yo no voy a estar compartiendo plató con alguien que se cree más lista que el programa. Una frase ambigua, pero cargada de intención. Y que, como era de esperar, se interpretó como un ultimátum. Ahora bien, ¿qué había dicho Alba en redes que pudo cabrear tanto a Jorge?
Pues nada más y nada menos que una serie de stories, donde hablaba de los egos masculinos desmedidos en televisión, y como ciertos presentadores tiran de veteranía para eclipsar a los que vienen detrás. No mencionó nombres. Pero como suele decirse, si el traje te queda. Otro detalle revelador es cómo reaccionaron algunos de los colaboradores habituales cuando se les preguntó por la ausencia de Alba. La mayoría optó por esquivar el tema. Una reacción que dice mucho más que 1000 palabras. Porque cuando no se quiere mojar en televisión, suele ser porque alguien muy arriba te está observando. Y nadie quiere convertirse en el siguiente objetivo. En privado, sin embargo, el murmullo era otro. Lo de Alba huele a orden de arriba, llegó a decir un estilista veterano en los pasillos de Mediaset. Otro técnico de iluminación con décadas en plató comentó que jamás había visto a Jorge tan cortante con una colaboradora como lo fue con Alba en sus últimos programas juntos. Se notaba que había tensión, que la conversación no fluía. Era como si todo lo que dijera ella le molestara, aseguró. Y no podemos olvidar ese episodio casi cómico, pero revelador, en el que Alba llegó a uno de los platós donde colaboraba antes, y la seguridad no la dejaba pasar. Según su versión, ni siquiera figuraba en la lista de invitados. «Es que no estás acreditada», le dijeron. A lo que ella respondió con sarcasmo, «¿Y eso es porque me he vuelto invisible o porque alguien ha borrado mi nombre a conciencia?». Aquella escena, digna de una sitcom española de baja audiencia, fue para muchos la prueba definitiva de que algo raro estaba pasando. Mientras tanto, Jorge Javier se mostraba en redes más relajado que nunca. Publicaba fotos con su perro, hablaba de literatura, lanzaba dardos muy sutiles sobre colaboradoras que muerden la mano que les dio de comer sin decir nombres, pero todos sabían a quién iba dirigido el mensaje. Alba, por su parte, tampoco se quedaba corta. En sus entrevistas digitales lanzaba frases cargadas de dinamita: «La televisión es muy bonita hasta que te das cuenta de quién corta el bacalao», o «El problema es que hay personas que no toleran que una mujer tenga más personalidad que ellos». Y en cada frase, aunque no dijera el nombre de Jorge, el fantasma del presentador rondaba la habitación como un elefante con lentejuelas. Incluso algunos programas rivales, de otras cadenas o canales online, empezaron a invitar a Alba solo para hablar del presunto veto. Porque el tema ya no era solo la caída de una colaboradora, era el poder de Jorge Javier dentro del ecosistema Mediaset, y su supuesta capacidad para decidir quién entra y quién sale. Un poder que nadie reconoce públicamente, pero que todos saben que existe. Y lo más escalofriante es que este tipo de decisiones, aunque no estén por escrito, son las que definen carreras. Porque cuando dejas de estar en televisión, no solo desapareces de la pantalla, desapareces de las marcas, de los eventos, de las revistas. Desapareces del mapa. Y ese vacío no lo llena ni el mejor TikTok viral ni el podcast más revelador. Lo irónico de todo esto es que Alba, lejos de hundirse, ha sabido capitalizar el conflicto. Porque si hay algo que tiene, además de presencia y lengua afilada, es instinto mediático. Ha convertido su ausencia en narrativa. Su veto en personaje. Su exclusión en contenido. Y cada declaración, cada guiño, cada indirecta bien lanzada, ha generado más interés que muchas de las apariciones insulsas que hacía en la época dorada de los debates de Telecinco. Porque al final, Alba entendió que el verdadero poder no está en sentarse en una silla de colaboradora a esperar turno para hablar. El verdadero poder está en manejar tu historia, controlar tu relato, y hacer que hablen de ti, incluso cuando ya no estás allí. Y es que cuando hablamos de vetos en televisión, muchos imaginan despachos con grandes jefazos tomando decisiones con frialdad empresarial. Pero lo que Alba Carrillo deja entrever es algo mucho más humano, más visceral y por tanto, más peligroso, que las emociones personales de ciertos presentadores pueden acabar marcando el destino profesional de otros. Porque claro, si un director de programa escucha de boca del conductor estrella, el que da las audiencias, el que pone el rostro en pantalla, el que tiene poder de convocatoria y hasta marca la línea editorial con un simple gesto, que no se siente cómodo con un colaborador, ¿qué crees que va a pasar? Exacto. Silenciosamente ese colaborador va desapareciendo, como cuando haces scroll en una conversación incómoda y prefieres no contestar. Se esfuma. Y eso es justamente lo que Alba denuncia entre líneas. No hay email, no hay documento, no hay sentencia formal. Hay una atmósfera. Un clima. Una energía cargada de cuchillos invisibles.
Una red de miradas cómplices que comunican más que 1000 palabras, con esta persona ya no se cuenta, pero que no se nota mucho. Y mientras eso sucede, la otra parte, la vetada, se va dando cuenta poco a poco. Primero es una llamada que no llega. Luego es una sección que desaparece. Después, una reunión a la que ya no te invitan. Un saludo frío en los pasillos. Una mirada esquiva del director. Y al final, el mensaje tácito que retumba en tu cabeza: te han cortado el grifo. Alba, lejos de quedarse llorando en un rincón, optó por convertir esa percepción en gasolina. Porque, como ella misma ha dicho en varias ocasiones, si me quieren callada, más alto voy a hablar. Y vaya si ha hablado. Lo ha hecho con sarcasmo, con inteligencia, con esa mezcla suya de modelo glamurosa y tertuliana sin pelos en la lengua que tanto descoloca al personal. En entrevistas digitales, en podcast, en directos de Instagram, Alba ha ido soltando píldoras. Frases cargadas de doble sentido. Anécdotas contadas con humor pero que esconden, si uno lee entre líneas, un profundo dolor profesional. Porque lo que se rompió aquí no fue solo un contrato. Fue la confianza, el vínculo, la ilusión de formar parte de un engranaje que durante años fue su casa. Y hay algo especialmente interesante en todo esto. Porque aunque muchos ven a Alba Carrillo como una mujer polémica, lo cierto es que nunca ha tenido miedo a enfrentarse a los grandes nombres. Le dio igual enfrentarse a Fonsi Nieto, a Feliciano López, a Sálvame, a Lucía Pariente, a quien hiciera falta. Y ahora, tampoco le tiembla la voz al hablar, aunque sin nombrar, del mismísimo Jorge Javier. Y eso, en el fondo, es lo que más molesta en ciertos sectores de la televisión, que alguien que no tiene cargo, ni dirección de programa, ni poder de veto, se atreva a poner el foco en cómo se manejan realmente las cosas detrás de las cámaras. Porque si algo hay en televisión es una jerarquía silenciosa. Un sistema de clases no declarado donde los presentadores son los reyes, los directores los consejeros, y los colaboradores, bueno, los colaboradores son los peones, a veces imprescindibles, pero siempre prescindibles. Y Alba lo sabe. Lo ha vivido en carne propia. Y quizás por eso su discurso no viene desde la rabia ciega, sino desde la ironía lúcida. Ella no grita e insinúa. No acusa, sugiere. Y en esa sutileza está su poder. Porque al no decir nombres, obliga a todos a pensar en ellos. Además, su discurso ha resonado con muchos compañeros y excompañeros que, aunque públicamente callan, han vivido situaciones similares. Varios de ellos, según fuentes cercanas, han escrito a Alba en privado para mostrarle su apoyo. Algunos incluso le han dicho: gracias por decir en voz alta lo que todos pensamos pero no nos atrevemos a decir. Eso, para Alba, ha sido una confirmación de que no está loca. Que su percepción no era paranoia. Que ese silencio, esa frialdad, ese desvanecerse paulatino del foco, tenía detrás algo más que una casualidad editorial. Y mientras tanto, Jorge Javier sigue manteniendo el silencio. Un silencio que, como decíamos antes, ya es casi una declaración. Porque Jorge, tan acostumbrado a responder, a escribir posts incendiarios, a dejar perlas en su blog, esta vez ha optado por el mutismo. Y ese mutismo alimenta más aún la teoría de Alba. Los espectadores, por su parte, están completamente divididos. En los foros, en los comentarios de redes, en los canales de YouTube, los mensajes se cruzan como cuchillos. Alba solo busca llamar la atención, siempre se victimiza. Y si tiene razón. Jorge Javier es muy rencoroso. La vetaron porque ya no daba juego. Sí, claro, pero de un día para otro y justo después de picarse con Jorge, demasiado casual. Este debate no es nuevo. Pero lo que lo hace interesante es que, a diferencia de otros casos, aquí hay una tensión soterrada, un pulso de poder entre dos personajes fuertes, mediáticos, y con mucho que perder o ganar. Y en medio de ese duelo silencioso, nosotros, los espectadores, los fans del salseo, los adictos al drama televisivo, no podemos hacer otra cosa que mirar con palomitas en mano y preguntarnos: ¿quién será el siguiente en hablar? ¿Quién soltará el próximo bombazo? Porque si algo ha dejado claro Alba Carrillo en todo esto es que no se va a callar. Y si Jorge Javier decide romper el silencio, la guerra estará servida. Y ahí sí que tendremos que sacar la artillería pesada. Por el momento, Alba sigue fuera de Telecinco. Jorge sigue reinando en su trono televisivo, aunque con menos fuerza que antes. Y nosotros, los espectadores, seguimos asistiendo a esta guerra silenciosa, esperando el próximo movimiento.
Porque si algo tiene esta historia, es que aún no ha terminado. Y si has llegado hasta aquí, no puedes quedarte fuera del próximo capítulo. Porque te aseguro que lo que se viene es todavía más jugoso. Así que suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos en comentarios qué opinas tú. ¿Ha sido vetada Alba Carrillo por Jorge Javier o es todo una estrategia para volver a las portadas? Nos leemos y cuidado con lo que dices en un plató, que nunca sabes quién lo está apuntando.